Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video que he hecho de esta impresora. Es una Epson Workforce 2760 y les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. Entonces les comento que esta es una impresora multifuncional que imprime, escanea, saca copias y también tiene fax. El unboxing no lo hacemos porque la compré remanufacturada, pero de igual manera les comento qué es lo que viene incluido en la caja si la compráramos nueva. Usualmente viene un CD con los controladores, utilidades para instalar, también ahí dentro va el manual del usuario. En la caja también vienen los cartuchos iniciales de tinta independientes número 220. Estos cartuchos solo funcionan para esta impresora, no se los puede instalar en otra impresora del mismo modelo ni de ningún otro, solamente son para ella. En este caso pues tiene instalado un sistema de tinta continua que ya vamos a hablar más tarde sobre eso. También trae cable de poder, también trae una guía de instalación rápida, de inicialización rápida. También encontramos unos documentos de certificado de garantía y en este caso no incluye cable USB. El cable USB se debe conseguir por separado. Entonces por ahora les voy a hablar sobre las medidas de la impresora. De ancho hacia acá tenemos 42.5 centímetros o 16.7 pulgadas. Esa medida es sin contar el sistema de tinta continua, o sea, desde aquí hasta acá. De profundidad hacia acá tenemos 36 centímetros o 14.2 pulgadas. Y de alto, así en esta parte hasta aquí, tenemos 23 centímetros o 9.1 pulgadas. En el peso tenemos 6.7 kilogramos o 14.6 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión. No es láser y el tipo de cabezal que maneja esta impresora es un Precision Core 1S. En la parte frontal de la impresora primero tenemos todo este amplio panel para trabajar en él, para dar opciones. Por aquí tenemos el botón de encendido, el cual al lado tiene un LED indicador de encendido de color azul que se enciende cuando la impresora está en espera. También puede estar parpadeando y eso indica que la impresora está realizando algún proceso. Por acá tenemos la pantalla LED táctil de color con medida de 6.8 centímetros o 2.7 pulgadas en diagonal. Al lado derecho tenemos unas flechas de abajo hacia arriba para movernos en los menús, aunque desde acá también podemos manejarlo si no tuviéramos estas flechas. Por aquí tenemos el botón de inicio para retornar a la parte inicial de las opciones. Por acá tenemos un botón de retroceso por si de pronto vamos avanzando y queremos retroceder, con este podemos hacerlo. Por acá tenemos los botones numéricos que sirven para utilizarlos en las configuraciones o en los manejos de la impresora. Por aquí tenemos el botón C que es para borrar hacia atrás. Por acá tenemos el botón Reset que es para resetear algún valor que lo hayamos escrito incorrectamente, entonces con esto lo colocamos como estaba. Por acá tenemos el botón de Stop que también es de cancelar por si de pronto mandamos una impresión, una fotocopia o escáner, con este la podemos cancelar. Y por acá tenemos los botones de inicio que sirven para dar la orden final, se podría decir de pronto en alguna copia. Con este presionamos y nos da la copia a negro y por acá nos da la copia a color. También sirve para inicializar otros procedimientos pues cuando la impresora lo requiera y nos muestre este icono, cualquiera de los dos. Por acá abajo tenemos la bandeja de entrada del papel que la podemos retirar de esta manera. La vamos a sacar para explicarla por aparte. Bueno, por aquí ya tenemos la bandeja de papel, la cual le caben hasta 150 hojas de papel normal. Por aquí miramos todos los papeles que soporta, los voy a colocar de esta manera. Varios papeles que soporta, incluidas las medidas acá y acá también. Tenemos unos ajustadores que los podemos utilizar de esta manera, así. Y también los podemos ajustar de esta otra manera. Por ejemplo, para colocar hojas de tamaño carta, entonces las colocamos de esta manera. Las colocamos ahí. Después colocamos el dedo por aquí para indicar cuál es el final de la bandeja y con este lo presionamos, esta parte de aquí, y lo corremos.
y por ahí se nos va a escuchar un clic, ahí sonó y ahí ya va a quedar listo de esta parte. Y lo mismo desde acá, presionamos y lo ajustamos, entonces ahí ya va a quedar y podemos introducirlo en la impresora. Y si ya queremos sacar el papel, entonces nuevamente desajustamos aquí, desajustamos acá y podemos retirarlo fácilmente. Por ejemplo, para papel fotográfico, aquí vemos, esta es la parte de la impresión y esta es la parte de atrás, entonces donde se va a imprimir lo colocamos así en esta manera, también lo subimos y lo ajustamos también, ahí quedó, y con este también lo podemos ajustar ahí, cosa que el papel va a quedar de esta manera ajustado por varias partes, porque es aquí donde va a estar la goma cuando arrastre el papel. Y nuevamente, pues para quitarlos, sacamos esto aquí, sacamos acá y podemos retirar el papel. Y si quieren, ya para los tamaños más grandes como son el oficio, tenemos que presionar de esta manera. Aquí lo dice en esta imagen, no presionarlo con esta mano porque no podemos bajarlo, sino tenemos que bajar un poco aquí, cogerlo desde aquí y ahí sí ya podemos hasta acá. Entonces el legal ya quedaría por esta parte de aquí, más o menos por ahí, yo creo. No tengo una hoja legal, pero bueno, sí, igual manera se lo ajusta de la misma manera como lo hicimos con el carta. Y para devolverlo como estaba, presionamos aquí y lo volvemos a meter. Si de pronto le colocamos el tamaño oficio, lógicamente esta bandeja va a quedar salida un poco de la impresora. Entre todos los tamaños de hojas que tengo por aquí, los voy a colocar en la descripción de este video para que los miren los tamaños, y también voy a colocar los tipos de papel que son compatibles con esta impresora. También voy a colocar los tamaños de papel que se puede imprimir sin bordes también, y el tamaño de papel máximo para impresión es de 8.5 pulgadas de ancho o 21.59 centímetros, y lo más largo que se puede es hasta 47.2 pulgadas, eso equivale a 119.8 centímetros. El peso de papel adecuado para imprimir en estas impresoras es de 64 gramos hasta 95 gramos. Ahora vamos a introducir la bandeja. Y bueno, metemos la bandeja de papel de la misma manera que las retiramos y dejamos unas hojas aquí para hacer unas pruebas más tarde de velocidades de impresión. Aunque según Epson nos dice que la velocidad de impresión en calidad normal es de 13.7 páginas por minuto en color negro, 7.3 páginas por minuto en color. En velocidad de impresión de borrador imprime hasta 33 páginas por minuto en negro, 20 páginas por minuto en color, y la velocidad de impresión en duplex es de 6.5 páginas por minuto en negro y 4.5 páginas por minuto en color. La impresión duplex solamente se puede ejecutar con tamaños máximos hasta el A4 y no se puede hacerlo con hojas de tamaño oficio. La bandeja de salida la tenemos por aquí, que viene con unos extensores hacia acá, y después podemos levantar aquí para que las hojas lleguen hasta esta parte. Esta bandeja de salida de papel tiene una capacidad de hasta 30 hojas de tamaño A4 o carta. La calidad máxima de impresión es de 4800 por 1200 puntos por pulgada en calidad óptima. El máximo de impresiones por mes es de 3000 páginas y la cantidad de impresiones mínima recomendada es de 800 páginas. Lógicamente que podemos imprimir menos páginas, pero eso es el recomendado. Y por último, en esta parte de acá tenemos el sticker del cabezal de Precision Cord. En la parte de atrás, primero que todo, tenemos la unidad duplex, que la podemos retirar por si de pronto hay algún atasco de papel. Entonces con los dedos los metemos por aquí, presionamos y la sacamos. Entonces aquí podemos retirar el papel que de pronto se haya atascado. De igual manera también lo podemos retirar desde esta parte, y esta de pronto, pues para hacerle un pequeño mantenimiento, si quieren lo pueden retirar de esta manera y pueden limpiar de pronto aquí esta goma o algo que se les ofrezca. Aquí tienen que presionar fuertemente para que entre. Bueno, del otro lado ya entró, y si quieren pues ya la pueden volver a insertar de la misma manera presionando, porque si la meten así de pronto no entra, y si la presionan ahí sí entra más fácil.
Y en la parte de acá por dentro pues no la vamos a retirar, está la caja de mantenimiento. Tocaría quitar ese tornillo, hay otro tornillo por acá y eso sale hacia abajo, pero en esta ocasión pues no vamos a hacerlo porque no estamos haciendo un reset de la impresora tampoco. Por aquí también tenemos un sticker que está la información de la impresora, la referencia que es una Epson WorkForce 2760 que se conecta a la corriente eléctrica soportando hasta 110 voltios y 220 voltios. Y por acá abajo también tenemos el serial de la impresora. Y seguimos en la parte de atrás. Bueno, por aquí tenemos la entrada de la conexión del cable de poder. Por acá tenemos la entrada de la línea de teléfono y la salida para el teléfono, manejando pues la parte del fax. Por acá arriba tenemos el puerto USB 2.0 y por acá arriba tenemos el puerto de red LAN base 100/10. Tiene un LED indicador luminoso que se enciende de color rojo y eso indica que está conectado a la red. También tiene un LED indicador luminoso que se enciende de color amarillo y eso indica que hay actividad en la red. Y ya hablando sobre la conexión, también les comento que esta impresora posee la posibilidad también de conectarla por Wi-Fi a un router. También existe la posibilidad para conectarla por Wi-Fi Direct y también tiene disponible NFC. En los servicios de impresión móvil y en la nube tenemos varios que los voy a colocar en la descripción del video, entre esos Epson Connect, Epson iPrint, Remote Print Driver y entre otros, pues como les comento los voy a dejar en la descripción de este video. En la parte de encima tenemos el escáner ADF o alimentador de documentos automático, en el cual podemos colocar pues las hojas que vamos a escanear de esta manera. En el momento en que las ingresemos en la pantalla LED nos va a mostrar de que ingresamos unas hojas por el ADF, y si son unas hojas más delgadas las podemos ajustar con este ajustador, lógicamente, para que no se vayan a ir torcidas. Entonces siempre tenemos que tenerlas ahí y ajustarlas un poquito para que se vayan rectas. Ellas van a pasar por el haz, van a pasar de esta manera y van a salir por la parte de acá de abajo, donde nosotros las vamos a poder recibir fácilmente. Si de pronto se atasca alguna hoja, podemos levantar esta parte de aquí y retirar el papel de la parte de aquí. Si quieren, con alguna frecuencia pueden estar limpiando estas gomas de aquí con alcohol o alcohol isopropílico para que haya un mejor desempeño en el momento de arrastrar las hojas. Y lo bajamos así y lo presionamos. En esta parte del ADF podemos colocar hasta un máximo de 30 hojas para escanear así. En la velocidad del escaneo tenemos en negro son 12 segundos en calidad 200 puntos por pulgada. Y en color tenemos 27 segundos en calidad de 200 puntos por pulgadas. En la resolución del escaneo tenemos 1200 puntos por pulgada por 2400 puntos por pulgada. Y también les comento que este escáner ADF no es dúplex. Y para utilizar el escáner plano, por aquí tenemos una ranura por donde podemos meter la mano y podemos levantar toda la unidad. Y aquí es donde debemos colocar el papel. Aquí están las medidas, aquí está el A4, aquí está la carta. En esta parte no cabe el papel de tamaño oficio, en la parte de arriba sí, eso se me olvidó comentarles. Acá es únicamente máximo hasta A4, que llega hasta acá. Y por acá arriba tenemos una flecha, la cual nos indica la parte superior. Es decir, que si yo voy a escanear o a fotocopiar este documento, entonces debo colocarlo en esta posición así. Y ya puedo cerrar la parte del escáner para poder escanearlo o fotocopiarlo. Y si vamos a escanear en ADF, el haz del escáner lo más seguro es que se coloque en esta posición de acá, y las hojas que se colocan encima entonces van a voltear y van a voltear por esta parte como la están alcanzando a mirar. Claro que lógicamente toda la parte de arriba y abajo en el vidrio alcanzan a mirar toda esta parte, y se regresa por la parte de arriba para que salgan las hojas. Entonces el escáner, el haz se para aquí cuando se utiliza el ADF, y cuando se lo hace en el cristal ahí sí hace el desplazamiento. Entonces esa es la parte del escáner plano. Subimos la unidad del escáner desde los lados que tenemos para introducir los dedos, pues no alcanzan a mirar,
pero es en este lado de acá y en el lado de allá donde podemos introducir las manos y subimos la unidad del escáner. Y por acá nos encontramos el recorrido que va a ser el cabezal para poder imprimir mientras va pasando la hoja. Y por acá tenemos el carro que le decimos, pues usualmente aquí es donde van los cartuchos, pero como pueden ver aquí tenemos este sistema de tinta continua y van de esta manera: el negro, el cian, el magenta y el amarillo. Como les comentaba, normalmente vienen los cartuchos con referencia 220, el cual, por ejemplo, el negro viene con 5.4 mililitros de tinta que Epson dice que puede imprimir hasta 175 páginas. Y está el tricolor que tiene 3.1 milímetros de tinta, el cual nos puede imprimir hasta 165 páginas, pero esto yo no lo veo verdad, porque la verdad yo ya he impreso con esos cartuchos y solamente duran hasta unas 20 páginas aproximadamente. También podemos conseguir otra clase de cartuchos que son los 220 XL y esos vienen con un poco de más tinta. Por ejemplo, el negro viene con 12.9 mililitros que dice Epson que sirve para imprimir hasta 500 páginas, y los cartuchos tricolor cada uno viene con 6.5 mililitros, los cuales dice Epson que equivalen a imprimir hasta 450 páginas, pero como les comento, tampoco eso no podría ser verdad. Por tanto, en estas impresoras se recomienda pues instalar el sistema continuo, pues lógicamente con un chip para resetearlo que va por aquí arriba. Esa es una opción. La otra es comprar los cartuchos recargables, que son más económicos, o la última, que incluso es más costosa pero mejor, que incluso la tiene esta impresora, que es el sistema de tinta continua, así como lo ven, pero con chip virtual, el cual siempre nos va a reconocer los niveles de tinta al 100% y vamos a poder seguir imprimiendo constantemente sin preocuparnos por que algo nos diga acá en el sistema pues de los cartuchos. Por ejemplo, si tenemos unos cartuchos recargables, tendríamos que estar recargando y estar reseteando esos cartuchos, o si tenemos el chip físico de presionar el botón, también tendremos que estar presionando ese botón para poder reiniciar los niveles de tinta. En cambio, así podemos hacerlo más fácil. Si quieren saber todavía más sobre ese asunto del chip virtual, por aquí les dejo una pestaña o tarjeta que los conducirá hasta ese video donde yo le hago toda la instalación a esta impresora para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Y pues esta parte también aquí nos sirve para poder sacar de pronto algún papel atascado. También lo sacamos despacio, muy despacio, porque si no podemos dañar algo. Y lo último que por acá nos trae el serial de la impresora. Adicionalmente hay otros datos que deben saber, que es la opción del fax, que tiene la posibilidad de enviar directamente fax en color o en blanco y negro. Los números de marcado rápido del fax son máximo hasta 60 nombres y números, y la memoria de páginas es hasta 100 páginas. Esta impresora también es compatible con sistemas operativos de Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, entre otros, que los voy a colocar también en la descripción del video pues para no nombrarlos todos. En el consumo de energía tenemos, cuando está haciendo una impresión en calidad normal, es de 14 vatios. En modo de espera, la impresora consume 4.7 vatios. En modo de suspensión consume 1.5 vatios y apagada pero conectada consume 0.2 vatios. Y bueno, aquí ya tenemos la impresora encendido. La encendí, pues lógicamente esperé un momentico y ya no necesitábamos ver esa parte del encendido, pero vamos a mirar un poquito del menú que tiene esta impresora. Entonces, como nos podemos dar cuenta, está en inglés. El otro idioma que tiene disponible es el francés, no tiene español. De igual manera, todo lo que nos muestra aquí es fácil de traducir, se podría decir, porque por ejemplo, si tenemos acá la parte de copy, es copia, scan es escanear, y fax pues lógicamente que es el fax. Y por acá tenemos otras opciones. Bueno, entonces de todas maneras no vamos a hacer nada avanzado, solamente vamos a mirar algo por encimita nomás, como para que nos demos cuenta qué tanto puede tener. Entonces, por ejemplo, aquí dice que va a utilizar con bordes, o sea, la fotocopia, la que estamos marcando. Por aquí tenemos que el tamaño de papel, que tenemos carta, tenemos A4, legal,
bajamos, bueno, ahí hay otros tamaños. Con este, como les comentaba, vamos hacia atrás nuevamente y por aquí está la parte donde dice zoom, que eso es como para ampliar. Entonces le damos aquí y dice que el 100% es de igual manera. Si es carta, pues nos va a sacar carta. Si vamos a sacar fotocopias en oficio, lógicamente que lo va a hacer ahí. Si bajamos más, aquí ya nos dice, miren, legal a letter, o sea, eso es cuando queremos fotocopiar y queremos pasar de legal a carta. Entonces ahí ya está. O la otra, miren, de carta a las 4.5 pulgadas. Bueno, y aquí hay entre varios tamaños que querramos reducir o ampliar. Incluso aquí ya tenemos, miren que está también para pequeño, en grandes. Cuando le dicen quiero fotocopiar a 150%, entonces si quieren pueden darle aquí y escribimos, ya sean con estos números o desde acá también lo podemos hacer, 150, y ahí vamos a fotocopiar al 150% y lo marcamos con OK. Entonces ahí ya queda señalado que vamos a fotocopiar a 150%. Y por acá tenemos la parte de las copias. ¿Cuántas? En este momento tenemos una. Si quieren le damos y le podemos colocar varias. Yo creo que podemos hasta 99 nomás, que yo creo que es suficiente. Le damos ahí, listo. Y por acá tenemos otras opciones que ya son más avanzadas, ya son la calidad, la densidad, que para sacar dos lados, bueno, entre otras opciones, pues que como les comento no las vamos a ejecutar, solamente las vamos a mirar. Y bueno, si yo estoy metido por acá, recuerden que con el botón de inicio nos vamos hasta la parte principal. Y por ejemplo, si estamos en copia y escribimos algo que de pronto no va, como les comentaba, presionamos el botón reset y eso hará que todo se inicialice. Entonces le damos yes o sí y queda todo como estaba. Bueno, le damos atrás y vamos a la parte donde dice scan. Aquí es donde podemos colocar escanear en la nube, en el computador. Esto ya necesitamos otros programas para hacerlo. O la más fácil es instalar el controlador y escanear desde el computador, que todavía sería más fácil. Bueno, entonces le damos por acá. Y ahora vamos a la parte de fax. Bueno, que esta parte no la manejo porque pues lógicamente esto ya está totalmente obsoleto. Bueno, vamos a cerrar. Le damos que después, bueno, démosle ahí. Y vamos a la parte donde va a las configuraciones, que hay unas partes importantes que debemos mirar. Entre esas son los niveles de tinta que le vamos a dar aquí, que como les comento, esta impresora está programada para que los niveles de tinta siempre estén al 100%. Entonces por eso todos los niveles de tinta están bien. Si queremos cambiar un cartucho, si tuviéramos cartuchos, lo podemos reemplazar presionando este botón y lógicamente que tenemos que levantar la unidad del escáner y vamos a cambiar los cartuchos que sean necesarios. Por ahora yo le voy a dar en OK porque no necesito hacer eso. Después vamos a la parte de mantenimiento, que en la parte de arriba es para sacar el test de inyectores, que es importante sacarlo una vez por semana. Yo aconsejo eso para que estemos pendientes de ese test de inyectores, de ese cabezal que esté en buen estado. Y miren que aquí ya para imprimirlo ya me dice que tenemos que presionar el botón de copia, ya sea el de color o el de negro, cualquiera de los dos sirve. Pero yo como no lo necesito, bueno, le voy a dar atrás y vamos a la siguiente opción, que es hacer una limpieza de cabezales si llegáramos a necesitar, si nos apareciera de esta manera rayadas las letras con líneas blancas en el medio o algo así. Y para confirmar nuevamente necesitamos presionar los botones de copia. Vamos nuevamente atrás porque no necesito hacerlo. Por acá está para cambiar cartucho, también le damos ahí y nuevamente nos dice que para confirmar el de acá. Bueno, vamos ahí y abajo es para la alineación de cabezal. Si no sabemos de ese tema, es mejor que no toquemos esa parte. Pues bueno, seguimos bajando y aquí dice limpiar la guía de papeles, cuando uno coloca un papel y él la mueve bastante adentro para que se limpien las guías del papel. Entonces esta es en la parte de la configuración. Por aquí vemos la configuración del papel, ahí es donde nos pregunta qué clase de papel estamos colocando. Incluso esto nos va a preguntar cada vez que ingresemos la bandeja con papel. Por ejemplo, miren, yo me voy hasta el inicio, en este momento estoy retirando la bandeja, la saqué y ahora la voy a volver a insertar, y ahí es donde nos pregunta qué clase de papel estamos introduciendo. Aquí hay varios, miren, y el papel normal pues es este plain paper,
y letter es carta. Aquí le podemos cambiar si quieren a oficios y le colocamos otra clase de papel. Bueno, volvemos acá a las configuraciones y por acá, bueno, ya tenemos otras opciones que son configuraciones de la impresora, ya son de pronto el brillo de la pantalla, los sonidos, que si queremos que se apague la pantalla después de un tiempo, que si pase al estado de suspensión, que el tiempo, que de dónde está la impresora. Como les comentaba, yo creo que Colombia, que es donde yo estoy, no está disponible. Tuve que colocarle México, yo creo, no recuerdo bien cuando recién la configuré. Y en la parte de el lenguaje solamente tenemos inglés y francés, como les había comentado. Bueno, regresemos atrás y acá entre otras opciones ya de la parte de red, para conectarla por Wi-Fi, bueno, Wi-Fi Direct, incluso para restablecer los valores de la configuración de la red. Bueno, vamos hacia atrás otra vez, bueno, metemos aquí. Y sí, yo creo que eso es casi todo. Ahí tendríamos que como meternos y cacharrear un poco para desenvolvernos. Igual acá arriba yo creo que podemos presionar para la parte del Wi-Fi para buscar la red. Entonces también miren, aquí nos da que pues no está conectada a ninguna parte. Y en la parte de setup es donde vamos a ver cómo la conectamos. Entonces por aquí por ejemplo tenemos Wi-Fi setup. Si quieren pueden conectarla con el botón WPS, que es súper fácil, o la otra es haciendo una búsqueda de las redes disponibles que estén cerca. Entonces miren que ahí yo la estoy buscando, hacemos ese paso de una vez también y miren que aquí me demuestra las redes disponibles. Entonces voy a colocar la primera, que es la mía. Bueno, la contraseña la colocamos, pues igual nos demoramos más, entonces no la pienso colocar y ya se conectaría a la red inalámbrica y después ya vendría la configuración desde todos los equipos de cómputo o los celulares. Entonces hasta ahí esta parte como para que la tengan pendiente. Bueno, ahora vamos con las pruebas de la impresión, de la velocidad de impresión. Recuerden que ya tenemos cargada la impresora con las hojas de papel tamaño carta. Y ya la tenemos conectada con el cable USB a este computador portátil. Y vamos a probar la impresión normal, la impresión doble cara y la velocidad del escáner por ADF. Les comento que para utilizar estas características de la impresión a doble cara, por ejemplo, necesitamos tener instalado el controlador de la impresora. Si no lo saben instalar, por aquí les dejo una pestaña o tarjeta en el cual los conducirá a un video que ya hice hace muchísimo tiempo sobre la instalación de los controladores en impresoras Epson, que todavía lo sigo utilizando, todavía funciona. Entonces, si no les aparece las características avanzadas de impresión, quiere decir de que no está instalado el controlador y necesita instalarse ese controlador. Entonces, bueno, vamos a hacer las pruebas. Por aquí a Windows vamos. Por aquí tengo un documento que ya lo tengo preparado, que es de una imagen grande. Como pueden ver, vamos a darle aquí en navegación, bueno, activar desplazamiento, para que se den cuenta que aquí tengo varias imágenes de la misma. Tengo 4 hojas en este mismo documento y entonces como tiene varios colores, varias cosas, entonces esta clase de documentos se demora más en imprimir. Primero le vamos a dar, bueno, archivo, imprimir. Y aquí ya tenemos seleccionada la impresora, le vamos a dar que queremos imprimir solamente una hoja. Vamos aquí a las propiedades de la impresora y solamente le vamos a dar que nos utilice el color negro, porque ahí es cuando la hace más rápido. Entonces vamos a imprimir 2 hojas para que ustedes se den cuenta cómo es la velocidad de la impresión, porque si coloco una pues la miran y ya, pero si miran 2 es como si ya volviera a coger la otra hoja y ahí ya pueden tener una opinión conforme a la velocidad. Bueno, entonces le voy a dar aquí 2, ya está en negro, listo, vamos a darle a imprimir, esperemos que esto se llene, listo, se fue la impresión. Vamos acá a la impresora, ya empezó a sonar, se está preparando, todo eso es lo que él se demora en coger la orden. Y ahora vamos a mirar cuánto se demora en imprimir. Ahí ya va a coger la otra hoja. Y listo, eso es lo que se ha demorado en imprimir en negro. Ahora retornamos nuevamente acá a Windows. Entonces nuevamente vamos ahora a imprimir a color. Le damos inicio, imprimir, archivo, imprimir, perdón. Y vamos acá a las propiedades y ya desmarcamos la opción de negro y colocamos la de color. Y nuevamente le vamos a colocar que queremos la página 1, que es igual
y le vamos a dar 2 copias para ver cuánto se demora. Entonces bueno, ya está listo todo, le doy imprimir, esperemos que se llene la barra, listo, ya pasó. Ahora acá a la impresora, esperemos que imprima. Siempre se demora un poquito en responder, pero bueno, no es tanto. Después de que ya empiece a imprimir, ya lo hace normalmente. Recuerden que a color se demora un poco más. Listo, ahí está, y la calidad pues muy buena también para imprimir, y me doy cuenta que entre cambios de hoja y hoja la verdad lo hace muy rápido, la coge demasiado rápido, y la impresión, claro, lógicamente que también es rápida. Ahora vamos con la impresión a doble cara, solamente le vamos a mandar 2 páginas en una sola hoja para que se den cuenta más que todo en el momento que voltea la hoja. Porque en los cambios de papel ya estamos mirando cuánto se demora. Bueno, entonces vamos a darle aquí que solamente la 1 y la 2. Le vamos a dar primero en negro. Le vamos a activar la impresión a doble cara automática. Le damos aquí en aceptar. Ya tenemos todo listo. Y ya le damos imprimir. Esperemos que se pase la orden. Listo, ya tiene la orden la impresora. Nuevamente hacer su preparación. Y como nos podemos dar cuenta a ratos, sí imprime rápido, pero miremos cómo hace el cambio. Usualmente varias impresoras ahí es como que se plantan un momento, pero ahí están mirando cómo lo hace en tiempo real. Y listo, ahí imprimió por los dos lados, como se pueden dar cuenta. Ahora retornamos nuevamente acá a Windows, le damos archivo, imprimir, y ahora vamos a las propiedades nuevamente, pero ya no es a negro sino a color, que recuerden que se va a demorar más. Ya está activada la impresión a doble cara automática, entonces le damos a aceptar. Aquí le damos las páginas del 1 al 2 nomás. Y le damos a ver qué tal nos imprime. Ahí pasó ya la orden. Ahí recuerden que se va a demorar más que la anterior impresión que enviamos. Y listo, ahí la calidad buena por lado y lado, y nos dimos cuenta pues que siempre los cambios, los volteos de la hoja, se puede decir, siempre son como un poco demorados. Bueno, ahora vamos con la prueba de escaneo. Cerramos esto por aquí y abrimos Epson Scan. Entonces aquí ya le colocamos que vamos a escanear por ADF, que el tamaño es carta y que la calidad la vamos a dejar en 200 puntos por pulgada, así como Epson dice que tiene sus tiempos, pues entonces le vamos a dar escanear, y aquí ya nos damos cuenta que la ubicación le vamos a dar en imágenes y que vamos a escanear en imágenes, más bien en JPG. Vamos acá a la impresora y colocamos 3 hojas que son suficientes como para darnos cuenta de la velocidad. Entonces estas hojas están en buen estado. Bueno, ya las organizamos aquí
En la parte de acá ya nos mostró que dice ADF. Eso quiere decir de que va a agarrar las hojas de acá arriba y no desde el cristal. Y recuerden que deben poner hacia arriba lo que se va a escanear. Ahora volvemos acá a Windows, entonces ya le vamos a dar aquí en aceptar. Vamos acá a la impresora nuevamente y esperamos que empiece a arrastrar las hojas. Ahí vemos cómo lo está haciendo. Recuerden que en este momento lo estamos escaneando en blanco y negro. Y listo, aquí en la impresora ya terminó y vamos acá al computador y vemos que también ya me escaneó todas las imágenes. Miren, ahí quedaron. Recuerden que lo hicimos a blanco y negro, por tanto la calidad sale así. Bueno, vamos a borrar esto por aquí. Nuevamente regresamos acá y ahora vamos a darle en grises, que es distinto, es un poco con mejor calidad pero en blanco y negro. Entonces bueno, vamos a volver a colocarlas. Ya listo, ya nos detectó y le vamos a dar en escanear. Y aquí le damos a aceptar. Entonces vamos a la impresora nuevamente y miramos cómo lo va a hacer. Y la verdad miramos que lo hace de la misma manera que el anterior. Pero acá nos va a escanear, nos va a botar los archivos en negro, o sea en blanco y negro, pero con mejor calidad. Ahora lo vamos a mirar. Y listo, acá en la impresora ya terminó. Ahora vamos acá en el computador y miramos los archivos de imagen, que miren que ya son distintos, ya son de mejor calidad. Ahora bueno, entonces vamos a escanear en color. Ya le cambiamos aquí a color, lo demás lo dejamos como estaba. Escanear, vamos acá a la impresora, entonces volteamos las hojas nuevamente y las colocamos aquí. Y vamos acá nuevamente al computador y le vamos a dar en aceptar. Nuevamente vamos acá a la impresora y miramos cómo los escanea. Y nos estamos dando cuenta que la verdad lo hace como a la misma velocidad que escanear en escala de grises y en blanco y negro. Y listo, en la impresora ya terminó y acá en el computador ya me botó los 3 archivos. Aquí están escaneados también. Bueno, cerramos aquí, cerramos acá y listo. Bueno, por esta parte hemos ya finalizado todo lo de esta impresora. Espero que les haya gustado, que haya podido ser muy claro con todo lo de esta impresora, que quizá este video les ayude a decidir si comprar esa impresora o de pronto a saber qué es la impresora que de pronto algunos tienen en sus casas o en sus oficinas. Si les gustó el video le pueden dar me gusta y si les gusta
esta clase de contenido, entonces también pueden suscribirse al canal y también me pueden dejar su comentario, qué les pareció esta impresora, si ustedes la tienen, para qué entornos la trabajan, qué tanto imprimen, cómo les ha ido, entre otras cosas. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.